vocero de Dios. Pero usted debe entender que Malaquías no es el último libro de la Biblia hebrea o la Septuaginta, porque el último libro de la Biblia escrita son las Crónicas. Pero uno de los últimos mensajes que Dios da a través del mensajero Malaquí, antes de callar por 400 años, está aquí a nuestra disposición, y hoy vamos a ver cómo Malaquías expone algo que se había hecho perjudicial en Jerusalén, en Judá. Y es que este pueblo, o Malaquí, atiende tres necesidades básicas en cuanto a cómo la mente de estas personas se habían cauterizado. ¿Qué es cauterizar? Muchas veces un acto va a llevar a una costumbre, y una costumbre a un vicio. Las personas que Malaquí habla aquí eran judíos que, a pesar de que habían pasado el castigo, el cautiverio, no habían definido, tenían una mente de doble ánimo, tenían una mente cauterizada. No se le olvide esa palabra, cauterizar significa entenebrecer la mente. Puestos en pie, cuando tenga el capítulo 3 de Malaquías, vamos a leer del 7 en adelante. Cuando lo tengan, digan amén. Vamos a leer Malaquías, capítulo 3, versículos 7 al 18, y usted le va a poner mucha atención lo que Malaquí dice a este pueblo, y usted debe identificarse en algunas cosas de estas. Él va a dirigirse a aquellos judíos que tenían la mente cauterizada, y termina hablando también a un remanente fiel. Entonces, empecemos desde el versículo 7, 1 y 1. Dice la Escritura, Malaquías 3:7: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Mas dijisteis: ¿en qué hemos de volveros? Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿en qué hemos hablado contra ti? Decimos pues ahora: bienaventurados son los soberbios, y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actué, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Padre, muchas gracias por su palabra. Gracias, Señor, porque hoy vamos a ver la participación del Espíritu Santo. Pedimos que nuestro corazón esté sensible al escuchar sus palabras, y que si hay algo que tenemos que dejar, Señor, podamos dejarlo, Señor, a través del poder del Espíritu Santo.
También le pido por la necesidad del auditorio, Señor, yo no la conozco, pero usted sí. Le pido, Señor, que sea instrumento, Señor, con mis palabras, con la preparación que usted me ha dado, Señor, con el fin de que seamos siervos fieles. En el nombre de Jesucristo. Amén. Pueden sentarse. Como les decía, Malaki o Malaquías significa vocero de Dios, uno de los últimos que expone lo que Dios quería comunicar a este pueblo. Y él habla sobre cómo este pueblo se había hecho negligente. Aparte de eso, se habían hecho falsos. Tercero, habían endurecido tanto su corazón que el orgullo llegó hasta su corazón y al pueblo. No solo los sacerdotes, los que administraban, habían endurecido su corazón, sino que el pueblo todo se había endurecido. Ahora, ¿qué es lo que había pasado aquí? Cuando Malaquías enseña, habían pasado varios acontecimientos. En el 538 a.C., regresan los primeros cautivos a Jerusalén, algo que ya vimos después de Daniel, etc. En el 536 a.C. empieza la construcción del templo, algo que ellos ya habían vivido. Ageo y Zacarías comienzan a profetizar en el 520. Ya hemos estudiado estos dos personajes. En el 516 a.C. se termina el templo. En el 458 a.C., como en el 445 a.C., Esdras y Nehemías vienen a restaurar por lo que faltaba lo estético, lo principal, las puertas, etc. Y Malaquías comienza a profetizar 430 años antes de Cristo. O sea, Malaquías habla 30 años después, Dios cierra su boca y deja de hablar. Ahora, ¿qué dice Hebreos 1:1? Bueno, dice que Dios habla de muchas formas, en muchos tiempos. Hoy habla ¿qué? A través de su Hijo. De Malaquías a Jesucristo pasan 400 años donde Dios no habló más, sino hasta que vino Jesucristo. Entonces, vamos a ver cómo es que Malaki o Malaquías empieza hablando. Y algo que me encanta de ese capítulo, ya el anterior expositor habló, es que Dios hace una pregunta y el pueblo le responde. La primera pregunta que vamos a ver que Malaquías expone aquí es de parte de Dios. Si no me equivoco, son 3 preguntas que usted va a encontrar aquí. La primera la vas a encontrar en el 3:7. Dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Dios habla y le habla a este pueblo y le dice: desde el tiempo de vuestros padres ustedes se han apartado. Aquí la palabra es la misma que se usa en el capítulo 4, versículo 17, si no me equivoco, de Efesios, donde Pablo le dice el peligro de cauterizar la mente. Vuelvo a leer, dice: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. La palabra apartado aquí en hebreo es la misma que en griego se usa en Efesios 4:17, donde habla sobre el cauterizar la mente. Es un peligro que hoy en día usted puede correr. Sin perder Malaquías, vamos a ver qué le dice Pablo a los Efesios en cuanto a la mente. Ahora, usted debe saber que usted tiene la mente de Cristo. En estos días, o hace tiempo, leía algo interesante sobre me olvidó el gran predicador Billy Graham, gracias. Billy Graham hablaba, o su familia, de cómo Billy Graham empezó a perder su memoria y él se sentía muy triste y deprimido, pero de momento él lee algo que le recordó la imagen de lo que él es, la imagen de Dios, y es lo que está en Corintios. Dice: mas vosotros tenéis la mente de Cristo. Graham reconoce que a pesar de que él ha perdido la memoria en muchas cosas,
el nombre de su familia y todo, a él nunca se le ha olvidado la palabra de Dios. Es algo que usted tiene que tener presente si es hijo de Dios. Ok, con respecto a lo que estamos hablando, acompáñenme a Efesios capítulo 4 para que usted vea lo peligroso que es cauterizar la mente. Muchas veces creemos que hay versículos que van dirigidos a los no creyentes, pero déjeme decirle que Efesios capítulo 4, versículo 17 en adelante va dirigido a cristianos. Voy a leer para ustedes. Dice la Escritura: esto pues digo y requiero del Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su ¿qué? Mente, teniendo el entendimiento ¿qué? Entenebrecidos, ajena de la vida de Dios. ¿Por qué? La ignorancia que en ellos hay por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron ¿qué? Toda sensibilidad. ¿Qué es perder toda sensibilidad? Bueno, la forma más clara de explicarlo es la mano de un niño tierna que empieza a trabajar en algo que va a empezar a ser algo calloso. De tanto hacerlo, sus manos van a ser callosas. Es lo mismo que puede producir la mente. Después de perder toda sensibilidad, eso es lo que le pasó a este pueblo, usted puede tener la mente callosa. Para que usted entienda, la palabra más correcta es entenebrecida. Cuando un cristiano ha llegado a esto, es lo más trágico, dicen los teólogos, es ver un hijo de Dios con la mente entenebrecida, o sea, oscurecida. La Biblia habla mucho de esto, pero no vamos a hablar sobre el tema. Vean lo que sigue diciendo. Versículo 19: los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia para cometer con avidez toda clase de impureza. Este pueblo le pasó lo mismo. Habían dejado a sus esposas, en la cual se habían recreado de la juventud, las cambiaron por más jóvenes, y eso peligraba porque iban a perder el linaje y las costumbres espirituales del pueblo de Israel. Ve lo que sigue diciendo el versículo 20, leamos todos juntos. ¿Qué dice? ¿Mas vosotros qué? ¿No habéis aprendido así de Cristo? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en ¿quién? Jesús. Muchas gracias. Acompáñenme ahora de nuevo a Malaquías para que usted vea cómo Malaquí sigue hablando. Hace una pregunta. ¿Y qué es lo que responde el pueblo? Vamos a ver qué sigue diciendo. Versículo 7: desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pero ¿cuál fue la respuesta de este pueblo? Más dijisteis. ¿En qué? ¿En qué nos volveremos? ¿Este pueblo conocía la escritura? Claro que sí. ¿Los sacerdotes conocían la escritura? Claro que sí, de memoria, porque es requisito. Pero estas personas habían entenebrecido tanto su mente de prácticas que aprendieron en Babilonia con los medos y los persas, que estaban duros y aún así no reconocían que Dios mismo estaba hablando. Yo le hago una pregunta a usted: cada vez que usted escucha un mensaje de Dios y tocan una área de su vida, ¿cómo responde usted? ¿Acalla su mente o saca tiempo para decir: Dios está hablando, porque debo dejar tal y tal cosa? Bueno, es algo que usted debe definir. Versículo 8. Aquí hay una segunda pregunta. No solo habían dejado lo espiritual y habían entenebrecido su mente, sino que habían dejado algo que era importantísimo. ¿Por qué? Porque el dar ayudaba no solo al pueblo, a los necesitados, ayudaba también a la estructura que Dios había definido para los sacerdotes. Vean lo que dice la escritura, versículo 8. ¿Robará el hombre a Dios? Es una pregunta. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis: ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas.
Otro de los problemas que estas personas habían hecho era que le estaban robando a Dios. Ahora, usted tiene que entender de que al hacer esto, usted va a traer maldición. Yo quiero que usted se grabe esto en la mente, porque a mí me ha pasado. Nosotros no damos por 3 razones que hemos hecho en nuestra mente. La primera es por incredulidad. Estas personas se hicieron incrédulos. Muchas veces usted no da por incredulidad, tal vez porque no cree que Dios va a proveer. Cuando uno está extremadamente en crisis económica, usted puede caer en esto: incredulidad, dejar de creer lo que Dios ha dicho, y la ley de la vida. ¿Saben qué es eso? Es más fuerte. La segunda cosa es codicia. Muchas veces el corazón de nosotros no da lo que pertenece a Dios. Recuerden, ¿el diezmo de quién es? Que de Dios, le pertenece a Dios. Eso es un problema entre usted y Dios. Y el dar o ofrendar, ¿para qué es? Capítulo 9 de 1 Corintios, ahí lo especifica bien. Para las necesidades de los hermanos. Y la tercera cosa por la cual usted no da muchas veces es por miedo. ¿Por qué por miedo? Porque muchas veces andamos 15,000 colores, un hipotético, y no damos pensando que solo eso tenemos y que Dios no va a proveer. Entonces a este pueblo le pasó lo mismo. Incredulidad, codicia y miedo llevaron a que no solo cautivaran la mente, sino que ni siquiera atendieran a las necesidades básicas, que eran, bueno, sigamos adelante para que vea lo que sigue diciendo. ¿Robarán hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado, dijiste. ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Vean lo que dice el versículo 9. Malditos sois, ¿con qué? Maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos ahí la palabra más tica, al granero. Al granero, y hay alimento en mi casa. Hasta eso habían dejado la ofrenda de los granos, de lo básico. Eso se llevaba al granero, y eso era lo que daba alimento a los sacerdotes, aquellas personas que instruían al pueblo. Hasta eso habían dejado. Bueno, en el capítulo 2 habla que los sacerdotes también habían dejado lo espiritual. Vean lo que sigue diciendo: traed todos los diezmos al alfolí, y hay alimento en mi casa. ¿Y qué dice? Y probadme. Ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre sí. Si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que ¿qué? Sobreabunde. Sobreabunde. ¿Qué es sobreabundar? Sobre. Ahora, quitemos aquí lo físico, lo alimenticio, y pensemos en lo espiritual. Bueno, a mí cuando yo leo eso solo se me viene Juan 10:10 a la mente. Es lo mismo. Muchas veces dejar de dar y ser incrédulo y ser codicioso y tener miedo, este miedo es inseguridad, lleva a que usted no sea espiritual. El viernes fui invitado a una casa súper elegante, habíamos como 10 personas, y me llamó la atención de que todos hablaban del tema y yo quería introducir lo espiritual. Cada vez que introducía lo espiritual, 30 segundos, venía alguien con temperamento más cálido y fuerte que el mío y se perdía lo espiritual. Entonces yo aprendí ahí, digo, qué interesante, que ser espiritual hoy en día, o hablar cosas espirituales hoy en día, cuesta mucho. Son 4 datos con los que usted va a compartir lo espiritual. Bueno, es lo mismo. Cuando se usa la palabra sobreabundancia, en hebreo, en griego, Jesús va a usar la palabra zoe. Juan 10:10 dice: el ladrón no viene sino que a hurtar, matar y destruir. Porque vea lo que sigue diciendo el Señor en cuanto a esto. Es lo mismo. El ladrón, que es Satanás, viene ¿qué? A hurtar. El hurto es por descuido. Hurtar, matar y destruir. Pero Jesús dijo: yo he venido a ¿qué? Dar vida. Griego zoe.
es una vida que solo aquellas personas que tienen buena comunión con Dios, que sacan tiempo para con Dios, van a disfrutar vida abundante. Es lo mismo. Versículo 11, vea lo que Dios habla. Dice, pero si ustedes se vuelven a mí, si ustedes ponen en principio lo que yo os he dicho, vea lo que dice, voy a intervenir. Y vea qué interesante esto, dice, reprenderé también por vosotros ¿a quién? Al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Esto me habla de seguridad. Los judíos sabían y entendían que habían demonios, príncipes, jueces y potestades que ganaban ventaja muchas veces y destruían las cosechas, etcétera, el otro. Pero ellos tenían la confianza y la autoridad para reprenderlos. Ellos sabían esto. Eran expertos en ángeles caídos, etcétera, el otro. Pero aquí Dios dice, bueno, aparte que ustedes saben eso, si ustedes se vuelven a mí, vean lo que, pongan atención, dice, reprenderé. ¿Quién está hablando? O sea, Dios mismo dice, yo voy a interceder por ustedes. Reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá, ¿qué? El fruto. Recordemos que en la antigüedad el fruto de la tierra era importantísimo. Aquí hago un paréntesis. Usted todos los días va a enfrentar tres áreas. Desde que usted se levanta hasta que duerma va a enfrentar tres áreas. La primera área que usted va a enfrentar es lo espiritual. Yo sé cómo es su vida espiritual, yo sí conozco la mía. Mi área espiritual es el área donde yo paso tiempo con Dios, me comunico con Dios, hablo con Dios o escucho a Dios. La segunda área que usted va a enfrentar todos los días es su área emocional. Su área emocional consiste en su familia, su pareja, sus hijos, etc. Usted tiene que enfrentar todos los días eso. Y la tercera área que usted va a enfrentar todos los días es su vida laboral, donde usted va a adquirir el pan para alimentarse a sí mismo y alimentar a la familia. Decía MacArthur, que fue cuando lo leí, que cuesta mucho que un hombre equilibre esas tres áreas, su vida espiritual, su vida emocional, su vida laboral, pero no es imposible. Es algo que usted va a enfrentar todos los días. Yo todos los días tengo que enfrentar esas tres áreas, desde que me levanto, laboral, tiempo emocional con mi familia, tiempo de calidad, y lo espiritual, tengo un tiempo también para eso. Y es lo que usted tiene que pensar, usted debe enfrentar todos los días. Entre más conozca la escritura, más que soy sobre abundancia. Vamos a seguir leyendo. Reprenderé, 12, también reprenderé también por vosotros al devorador, y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Versículo 12, y todas las naciones os dirán que dichosos, bienaventurados, porque seréis tierra que deseable, dice ¿quién? Jehová de los ejércitos. Es como cuando Jesús decía, de cierto os digo, es lo mismo. Cuando Jesús decía, de cierto os digo, o sea, yo lo estoy afirmando. Aquí él mismo dice Jehová de los ejércitos. En la mente judía, en la cultura judía, cuando ellos escuchaban esto es, Dios habla. Ahora, vean lo que Dios tiene que decir en cuanto a este pueblo. Versículo 13. ¿Vuestras qué? Palabras. Vuestras palabras contra mí han sido ¿qué? Violentas. Es la palabra que se utiliza ahí. Vuestras palabras contra mí han sido violentas. ¿Dice quién? Jehová. ¿Y dijisteis? ¿Y dijisteis? ¿En qué hemos hablado contra ti? Recordemos que este pueblo tenía la mente cauterizada, entenebrecida. Se habían hecho incrédulos, codiciosos y llenos de miedo por las necesidades básicas, producto de su pecado. Aparte de eso, Dios les dice, ustedes tienen palabras violentas. ¿Usted sabe qué es una palabra violenta? Pero es algo que destruye a cualquier ser con razón, cualquier persona, perdón. Ahora, aquí Dios está diciendo, ustedes han hablado palabras violentas hacia mí, casi que blasfemias. No, blasfemia es lo que este pueblo decía. No hay que usar mucho la lógica para
pensar qué decía este pueblo de su Dios. Recordemos que ya ellos habían pasado un proceso de cautiverio, de restauración. Tenían a Esdras y Nehemías que habían producido un gran avivamiento. Y Malaki estaba hablando a este pueblo. Y recordemos que el pueblo estaba dividido en dos. Del versículo 5, del capítulo 3 al 15, va dirigido a este pueblo rebelde y contumaz. En el versículo 16 cambia, pero todavía no hemos llegado ahí. Entonces dijimos que lo laboral usted debe enfrentar su pan, lo espiritual, Dios, y emoción, su familia. Todos los días tenemos que luchar con eso. ¿Cuesta que un hombre equilibre esto? Sí, pero no es imposible. Usted como ser pensante tiene que sacar tiempo. También pensaba en estos días como hoy en día la mayoría de nosotros, no sé, yo casi no veo tele, pero yo gasto 3 horas por lo menos al día viendo tele. La novela de las entiendes. Bueno, no tengo tiempo para eso, ahora estoy trabajando, pero sé que hay gente que saca tiempo para eso. Las noticias y de 9 a 10 me gusta ver el programa. Solo ahí yo gasto 3 horas. Saco tiempo para mí y gasto 2 horas. Ahí van 5. Y gasto entre 8 a 10 horas en lo laboral. Y lo que puedan dormir. Y yo me puse a pensar que he invertido mucho en tecnología, a pesar de que yo no veo mucho en tele. Digo yo, ¿y cuánto yo saco de mi tiempo para hablar con Dios? Yo soy de oración, pero no saco tiempo para hablar. ¿Entendieron la idea? Yo soy un hombre de oración. Yo, siempre que me levanto de mi casa, trabajo, que duro 25 minutos, yo voy hablando con Dios y viceversa. Y cuando personas se vienen conmigo, yo, como les toca, al lado, vienen conmigo, les hablo de Dios, de la persona de Jesucristo. Pero, ¿cuánto usted invierte de su vida hablando con Dios? Recuerdo una vez que fui a la casa de un misionero y llegué y me llamó la atención porque tenía una biblioteca y tenía un espacio. Yo le decía, qué chiva la biblioteca. Me decía, sí, pero no solo biblioteca, es el tiempo donde yo saco para hablar con Dios. Y no le tomé importancia a esto hasta esos días que he recordado. Bueno, nosotros sacamos mucho tiempo para ver tele. Yo creo que los judíos hacían eso, los aposentos altos servían para eso. Los judíos usaban una casa de 3 pisos, el sótano, el área principal y arriba, ¿cómo se llamaba? Bueno, arriba. Eso era para, se reunían para hablar de cosas espirituales y sacaban tiempo para la oración, etc. Yo creo que nosotros, para tener buenos principios y tener buenas costumbres y ser hombres y mujeres que tengan una vida abundante, deberíamos de sacar un pedacito de nuestro hogar para pasar intimidad con Dios. Hay un miembro de esta iglesia que desde que lo conozco siempre usa el baño para hablar con Dios. Yo siempre lo digo. Que es cierto, hay un miembro que siempre que iba al baño duraba media hora y era que sacaba tiempo para hablar con Dios. Bueno, está bien, es su zona de confort para hablar con Dios. Ok, vean lo que sigue diciendo, versículo 14. Habéis dicho, la respuesta del 13 es: ¿en qué hemos hablado contra ti? Ahora vean lo que dice el 14. Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué provecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿Usted sabe la palabra que se usa ahí? Bueno, se la voy a tratar de decir. Cuando estas personas escuchan esto, ellos dicen esto: ¿qué beneficio voy a sacar de esto? Tenían la mente pero tan cauterizada, tan codiciosa y llenos de temor, de miedo de las circunstancias producto de su pecado, que cuando Malaki les habla, el mensajero de Dios, ellos dicen: bueno, ya yo pensé y esta es mi conclusión. ¿Qué provecho voy a sacar yo si hago esto? Tenían la mente tan corrompida que ellos dicen: habéis dicho,
por demás es servir a Dios, que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. La respuesta que ellos usan ahí es, bueno, si leo, si saco tiempo con Dios, si leo sus escrituras, si saco tiempo para mis devocionales, hablar espiritual, bueno, ¿cuál es mi provecho? Ellos estaban hablando de una forma perversa porque ellos solo querían sacar provecho de algo. Ok, la realidad entre nosotros los cristianos es que Jesús cambia el pensamiento cuando habló sobre el 11º mandamiento. ¿Cuál es? ¿Y un nuevo mandamiento qué? Os doy. ¿Qué? ¿Os améis qué? Los unos a los otros como yo os hago. ¿Qué? Pero saben que bueno. Entonces, Jesús sí cambia la mentalidad, pero recordemos que a la iglesia. Estos judíos llegaron a tal perversidad que solo decían, bueno, si voy al templo, voy a vender qué, ovejas. Y eso es lo que pasó. Si ustedes ven, cuando Jesús agarra el látigo y echa a todos los cambistas, a todos los que venden ovejas, eso enojó tanto porque el área que pertenecía a los gentiles, estaba el templo y estaba el área que pertenecía a los gentiles. La idea era que los gentiles llegaran ahí y preguntaran, qué bonito templo, ¿y qué es? Y que las personas le hablaran del Dios verdadero. Pero ¿qué había pasado en el tiempo de Jesús también, en el templo? Que más bien las personas extranjeras como los judíos habían agarrado el área de los gentiles, un campo de los gentiles, así se le llamaba, y habían hecho, usa la palabra usurero, no me recuerdo, tierra ladrón, no recuerdo, comercio, habían hecho comercio, un mercado, gracias, habían hecho un mercado de eso. Por eso es que Jesús se enoja y echa a todo el mundo, porque habían violado algo tan básico como era el área de los gentiles, donde los gentiles venían y preguntaban, y las personas tenían que hablarle del Dios verdadero, del Elohim. Muy bien, versículo 15, y decimos pues ahora, bienaventurados son ¿qué? Los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. No vamos a hablar mucho de eso porque ya algunos expositores han hablado, y como hemos dicho, Salmo 58 y Salmo 73 hasta el 87, si no me equivoco, usted puede estudiar cómo Asaf, incluso Job también habla, cómo él pensaba o creía mal en cuanto a la prosperidad de los que no son hijos de Dios o los que no obedecen a Dios. Entonces vamos a hablar aquí, vamos a ir aterrizando para que vea cómo Malaquí ahora cambia de tono y cambia de mensaje. Ya no le habla a este pueblo rebelde y contumaz, de mente entenebrecida, sino que él habla de algo que dentro del pueblo de Dios siempre hay, y es que un ¿qué? Remanente fiel. ¿Qué es un remanente fiel? Son aquellas personas que han definido, a pesar de que todo se pudra, confiar en Dios. Amén. Son aquellas personas que, a pesar de que el mundo se siente poderoso y fuerte, dicen, yo creo en lo que Dios ha dicho. Eso es un remanente fiel. Un remanente fiel no es aquel que se crea espiritual y que piensa que no peca. No, quítese esa idea pelagiana y piensan que son personas de carácter, que han definido antes de que sucedan las cosas. Y cuando sucede es más fácil determinar obedecer a Dios o su inmundicia. Muy bien, vean lo que dice el versículo 16. Entonces los que temían a Jehová, ¿qué? Hablaban cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre, y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová a los ejércitos, en el día en que yo actué, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis, no se nos olvide esa palabra, la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Y aquí hay algunas características que usted puede absorber a su vida
si usted ha definido ser un remanente fiel. Y la primera es conocida, un hombre o una mujer fiel, es porque tiene temor a Jehová. Proverbios 1:7, que dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Los insensatos desprecian ¿qué? La sabiduría del conocimiento, etc. Segunda cosa, hablaron a su prójimo. Este remanente fiel, estaban tan llenos de entusiasmo del temor de Jehová que a los que estaban alrededor los hipnotizaban con sus palabras diciendo: Dios es fiel y Dios hará. No sé qué más dirían ellos, pero estas personas, el remanente fiel, eran personas con carácter que, a pesar de que sabían de que estaban en dificultad y que eran gobernados por otros imperios, etc., Dios de alguna u otra forma los iba a proteger. Tercer cosa, oración y limpieza sincera. Oración y limpieza sincera. La oración hoy en día es importantísima. Como les dije, yo en estos días me puse a pensar, bueno, si yo gasto 3 horas de eso, gasto 2 horas para mí eso, ¿por qué 1 hora? Bueno, como yo soy una persona que necesito ir escalando por mi falta de hombría, tal vez. Es una persona que un acto, si yo cuando hago un acto empiezo a escalar, bueno, empezamos con 20 minutos. Cuando yo me doy cuenta, bueno, yo he pasado muchas también horas hablando con Dios, no solo cuando estoy así como, llorando por una situación que un suceso que me pasó, pero he pasado muchas horas hablando con Dios. ¿Por qué no hacer eso algo diario? Bueno, es algo que cuesta, pero no es imposible. Piensan en su nombre. ¿Qué dice Efesios? Todo lo honesto, todo lo puro, un montón de cosas. En esto pensar. Quinto, arrepentimiento. Personas se arrepintieron. Proverbios 28:13, si no me equivoco. El que cubre sus pecados, más el que los confiesa, alcanzará misericordia. Esto es lo que hace un corazón fiel. Y el sexto, y por eso les dije, discernimiento. Como les contaba este viernes que fui invitado a esa casa, yo un momento callé y empecé a examinar a las personas que hablaban. No aprendí nada. Y cada vez que yo quería enseñarme, a callar. También habían, fui por conflictos de intereses, pero no vamos a hablar del tema. Acompáñame al capítulo 5 del libro de Hebreos para que usted vea cómo el escritor de Hebreos, para mí era un levita, no me dice que es Pablo, por lo que yo he examinado, para mí era un levita, pero no vamos a entrar en discusión de esto. Habla sobre la importancia del discernimiento. Si Asaf, Job hubieran desarrollado más el discernimiento, hubieran sabido el plan que Dios tiene hacia los impíos y no se hubieran quejado tan amargamente, no se hubieran intoxicado ni entenebrecido su mente en cuanto a la prosperidad que relativamente tenían los impíos. Entonces os los veréis y discerniréis, dice la Escritura, la diferencia entre el justo y malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Capítulo 5 de Hebreos. El escritor habla sobre algo muy parecido que Malaquí dijo. Y empecemos 5:11. Leo para ustedes. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de qué explicar, por cuanto sabéis que hecho tardos para oír. La fe viene por el oír y oír la palabra de Dios. Usted está escuchando la palabra de Dios. Usted en su mente tiene que concluir qué aprendió hoy y qué va a hacer ahorita después de que salga de esa puerta. Pues mañana no existe. Tardos para oír, porque debiendo ser ya que maestros, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimientos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales, un desprecio es eso, que tenéis necesidad de leche y no de qué,
alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado ¿qué? Madurez. Es lo mismo que Malaki habló, remanente fiel. Para que por el uso tienen ¿qué? Los sentidos ejercitados ¿en qué? Discernimiento del bien y del mal. Discernimiento. La mejor traducción que yo he escuchado: entender las razones ocultas de un suceso. Si usted tiene otra, me la manda ahí por email. Pero esa es la mejor que yo he escuchado: entender las razones ocultas de un suceso. Discernimiento. Y el escritor de Hebreos dice que es algo importantísimo. La Biblia me habla, por lo que he estudiado, que el discernimiento es dado por el Espíritu Santo. Capítulo 12 de Corintios o 12 de Romanos, es dado y es ejercitado. ¿Cuántos de aquí alguna vez se han ejercitado en algo? ¿Se ocupa qué? Disciplina. Nosotros decíamos 3 palabras: técnica, dolor y repetición. Técnica, dolor, repetición. Eso es lo que se ocupa siempre para ejercitar músculo. Pero aquí está hablando del discernimiento, algo que usted tiene que ejercitar. ¿Para qué? Para distinguir entre el bien y el mal. Para que diga, esto es espiritual, esto es del mismo infierno, y que parezca bonito. Muy bien, hermanos, Malaki habla, es uno de los últimos que habla. Después de esto hay 400 años de silencio. Hay acontecimientos que hubieron en la historia, como son los macabeos, como fue después la Septuaginta, que ayudaron mucho al pueblo de Israel, pero Dios nunca más volvió a hablar. Volvió a hablar a través de Jesucristo. Bueno, los pioneros como Juan el Bautista, como Zacarías, el sumo sacerdote, que Dios habló, pero hoy ha hablado a través de Jesucristo. Y yo quiero hablarle a usted, sinceramente, si usted conoce a la persona de Jesucristo. Si usted alguna vez ha pensado quién es Jesucristo, por qué murió en la cruz del Calvario. Son preguntas que usted tiene que hacerse. Tengo la oportunidad de hablarle y usted de escucharme. Entonces yo quiero apelar a ustedes que si usted no conoce a Jesucristo, bueno, estudie o busque a alguien que le explique quién es Jesucristo, por qué murió, por quién murió y por qué resucitó al tercer día. Porque si usted escucha las palabras hoy y no le toma importancia y usted muere sin Jesucristo, usted va a despertar en un lugar llamado el infierno. Y hay 3 cosas que son reales. El cielo es real para aquellos que hemos creído en Jesucristo. La palabra de Dios es real porque es el libro más perseguido de toda la historia, y él contiene los pensamientos de Dios. Y el infierno es real porque Jesucristo habló del infierno y la palabra de Dios habla del infierno. Es un lugar real donde van a ir todas aquellas personas que nunca decidieron qué iban a hacer con su alma en cuanto a lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Nunca decidieron. Entonces, usted escuchó la palabra de Dios. Malaki habla a un pueblo rebelde y contumaz. Estas personas tal vez se hicieron tardos para oír, cerraron su corazón y su mente se entenebreció, y un día abrieron los ojos en el infierno. No hay vuelta atrás. Pero muchos escucharon la palabra de Dios, se arrepintieron y hoy están disfrutando de la abundancia que hay en el cielo, de todas las bendiciones que hay en el cielo. Entonces, usted ha escuchado el mensaje de Dios. La decisión está a la puerta. Usted sabrá si abre la puerta de Jesucristo o se la tira en la misma cara. Incline su cabeza para orar.
Padre, en el nombre de Jesucristo estoy muy agradecido por la oportunidad que me dio, Señor, de escuchar a Malaki, Señor. Este hombre o este mensajero, Señor, que usted utilizó para hablar a un pueblo rebelde y contumaz. Gracias porque también aprendí mucho a través de la experiencia de muchos hermanos que expusieron sobre Malaquías, Señor. Le pido que hoy quede grabado en nuestro corazón, Señor, estas palabras que va dirigido a un pueblo rebelde y contumaz que llegaron a entenebrecer la mente. Y sabemos que un cristiano puede entenebrecer la mente, y es algo que tiene faltas graves y repercute en la familia, repercute en mi vida y repercute en todo lo que yo haga, Señor. Pero también la bendición, Señor, que usted ha prometido repercute en mi familia, en mi persona y en los que me rodean, Señor. Ayúdenos a llevar las palabras a nuestro corazón y a definir, Señor, como esas personas. Y si hay aquí personas que tienen la mente entenebrecida, Señor, usted le dijo a Timoteo: oren, porque si acaso Dios les concede el arrepentimiento y salgan del lazo que están cautivos a voluntad de Satanás. Sabemos que muchos cristianos están cautivos, Señor, a voluntad de Satanás. A pesar de que somos libres, Señor, en Jesucristo, y que Satanás no tiene ventaja sobre nosotros, muchos han sido esclavizados a voluntad propia. Pero eso pido en el nombre de Jesucristo, que si aquí hay un miembro de la iglesia que está cautivo, Señor, a voluntad de Satanás, oro, Señor, y pido la participación de los miembros también de esta iglesia a que ore por aquellos cristianos que están cautivos y sean libres del lazo de Satanás. El lazo de Satanás consistía en ser superior a Dios, en creer ser mejor que Dios y que no hay consecuencias de eso. En el nombre de Jesucristo, amén.